esta tertulia de viernes 21 de julio de 2023. Voy con los saludos. Alejandro Aval. ¿Cómo andas, Alejandro? Buen día, Romina, y compañeros y audiencia. Juan Grompone. ¿Cómo andas, Juan? Bien, bien. Buen día para todos. Te extrañamos la semana pasada. Bueno. Primera falta de no sé cuántos años. Sí, bueno. Pero a veces se puede. A veces se puede faltar. Eleonora Navata, ¿cómo andas, Eleonora? Muy bien, buenos días. Qué lindo compartir los viernes de mañana con ustedes. La verdad, la paso muy bien. Gonzalo Pérez del Castillo, ¿cómo andas, Gonzalo? Muy bien, muchas gracias y gracias, Eleonora, por el piropo a la tertulia de los viernes. Y un saludo muy especial. Sí. Viste que la gente que viene a la tertulia los ven como que la pasa bien. Sí. Deben ser los buenos modales de Alejandro Aval. Se dan para adelante ustedes. De Juan, sí. Vamos al primer tema que tenemos para compartir con ustedes. La Institución Nacional de Derechos Humanos pidió a los parlamentarios que den un amplio y rápido tratamiento a dos proyectos de ley de paridad de género que están a estudio en comisiones del Senado y diputados, en forma que pueda aprobarse una reforma legislativa que sea aplicable en los próximos comicios. Según la Institución Nacional de Derechos Humanos, ambos proyectos prevén mecanismos razonables que contribuyen a la participación política paritaria de las mujeres, así como a fortalecer la democracia uruguaya. La nota de la Institución Nacional de Derechos Humanos asegura que Uruguay hoy está lejos de alcanzar una representación paritaria de las mujeres en los diferentes sectores. Para ilustrarlo, recuerda que la participación femenina es de apenas 29% en el Senado, mientras que en la Cámara Baja es de apenas 15%. También detalla que Uruguay es uno de los 119 países del mundo que nunca han sido dirigidos por una mujer, y recién en la última elección nacional se eligió una fórmula presidencial que incluyera a una mujer para ocupar el cargo de vicepresidenta. Respecto a la representación de las mujeres en cargos de ministra, apunta que no ha sido estable ni ha alcanzado la paridad. ¿Cómo ven este pronunciamiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos? Esta señal, esta advertencia de que se apure este tema en el Parlamento, que se mueva, que se desencajone. ¿Quién quiere arrancar? ¿Querés arrancar vos, Eleonora? Bueno. Porque sos la única que me estaba mirando así atentamente. Porque me interesa, me parece muy bueno el tema y me parece bárbaro que la Institución Nacional de Derechos Humanos haya tomado cartas en el asunto, y también me parece bárbaro que la senadora Gloria Rodríguez haya presentado un proyecto de ley y la diputada Fátima Barruta haya presentado un proyecto de ley desde partidos distintos. O sea, celebro que la preocupación por la participación política de las mujeres atraviese las tiendas políticas, esté en distintas tiendas políticas como un tema de agenda. Y ahí una de las cuestiones importantes sobre por qué necesitamos todavía, y vaya a saber por cuánto tiempo más, temas de leyes de cuota o leyes de paridad y equidad de género. ¿Necesitan las mujeres ser representadas por otras mujeres o pueden ser representadas por cualquier género? Sí, podemos ser representadas por varones, por supuesto que sí, pero también necesitamos que nos representen mujeres. Eso hace a la diversidad, a la calidad de la democracia, a muchas cosas más. Las acciones positivas para la participación de las mujeres son necesarias, en la participación política de las mujeres son necesarias, sí son necesarias. No solamente para la participación política. No estoy hablando de poner cuotas en todos los órdenes de la vida, pero sí es necesario tener una mirada muy aguda con respecto a la representatividad de las mujeres en los espacios públicos. No hablo de espacios públicos como lugar, tipo plaza, ¿no? En los espacios de la vida pública. Hay que tener mucho cuidado con eso y hay que ser muy activo y positivo para que las mujeres tengan lugar. Las políticas de género aumentan la igualdad, no aumentan poner a las mujeres por sobre a los varones, al revés, aumentan la igualdad y son necesarias para que no haya discriminación entre mujeres y varones. A su vez, es necesaria la experiencia, la mirada y el abordaje de las mujeres en distintos temas de la vida pública. Visibilizar
la inequidad de género, visibilizar la violencia de género, es algo que lo hacen mucho más las mujeres que los varones. Y para que el tema se mantenga en la agenda pública, tenemos que tener mujeres en la agenda pública y en la vida pública. Por eso me parece tan importante y tan relevante este tema. Los proyectos de ley creo que son mecanismos y herramientas, y como dije anteriormente, estamos tan lejos de tener una equidad y una paridad real y natural, que la construya sola la sociedad, sin empujes y sin herramientas y estímulos para que se construya, que todavía son necesarias. A mí me gustaría vivir en un mundo donde no fuera necesario tener políticas afirmativas y positivas hacia la equidad de género, pero vivo en un mundo donde sí son necesarias y van a seguir siendo necesarias por mucho tiempo más. Tengo algunas otras cosas, pero las dejo para la segunda intervención. Juan, Gonzalo, perdón, Juan, Alejandro. Bueno, a ver, dale, Juan. Tengo algo que decir. Bueno, yo creo que Uruguay básicamente cree en el realismo mágico y en el poder de las leyes. Piensan que un papel escrito cambia la realidad en forma definitiva, ¿no? Y la sabiduría popular, por el contrario, sabe que esto no es así. Sabe que hecha la ley, hecha la trampa. Ya se hicieron leyes de paridad y se violaron inmediatamente, ¿no? Es decir, realmente no es fácil hacer una ley de paridad inviolable, por aquello de que no es un problema de escribir un papel, es un problema de la realidad, ¿no? Ahí no era tan de paridad, ¿no? Porque era la terna tendría que estar compuesta por una mujer, ¿no? Que pero la intención era que fue una de cada que se tres, incrementara, y eso ahí está. No pasó. Y eso no pasó claramente, No pasó. si tenemos en cuenta los porcentajes que yo Porque mencionaba, ¿no? hecha la ley, 29% en el Senado casi. y 15%. Bueno, en el Senado anda ahí, en la Cámara de Diputados apenas 15%. Pero si hacemos un global, 21-22% es el porcentaje de parlamentarias mujeres en el total. Pero en el Senado anda ahí porque los senadores electos asumieron cargos de ministros. Claro, no anda ahí porque claro. las mujeres fueran elegidas. Sí. Por eso, echa la ley, echa la trampa. Y yo creo que todas las leyes que se escriban van a tener la misma suerte. Es decir, el problema no está en las leyes, sino en la sociedad, ¿no? Y la paridad se alcanzará cuando se complete igual salario, iguales derechos, iguales posibilidades, ¿no? Ese es el fondo de la cuestión, y entonces eso es lo que hay que luchar, y eso no se legisla con una ley. Y ya que estamos, además, también se va a completar cuando se eliminen los tacos altos y se agreguen bolsillos en la ropa femenina. ¿Quién sigue? Alejandro. En realidad el tema es complejo por varios lados. Por lo pronto, en cuanto a la llamada paridad, entre los sexos, masculino y femenino, lo primero que quiero decir es que no me parece razonable que se establezca por ley eso. Creo que naturalmente va ocurriendo. Piensen ustedes, por ejemplo, mirando el panorama político actual, lo que vemos que en los dos partidos que tienen, o los dos coaliciones, la del Frente Amplio y la coalición llamada republicana, que tienen posibilidades de acceder al gobierno, la discusión está planteada no entre 4 hombres, 2 en cada uno, sino entre un hombre y una mujer en un partido y un hombre y una mujer en el otro. No es tontería eso, y no fue necesario forzarlo. No hay ninguna ley que diga que es necesario que haya candidatos a la presidencia femeninos. Es cierto que la primera vicepresidenta mujer fue electa hace muy poco tiempo, es la actual vicepresidenta, pero fue un paso importante. Ministra de Economía, nunca hubo un ministro de Economía mujer en Uruguay. Para mí es el principal ministerio, no es el Ministerio de Interior, es el Ministerio de Economía. Y sin embargo, ¿quién lo ocupa? Una mujer. También es la única hoy en día, ¿no? Sí. No es la única. Está la ministra de Salud, está pero... la ministra de Rando. Salud, está bien, Karina Rando. Y estuvo Irene Moreira también, ¿no? Y está Karina Rando ahora. En 13. Sí, bueno, pero eso no tiene nada que ver. Yo lo que estoy diciendo, quiénes son los principales.
ser vicepresidenta y ser ministro de Economía no es poca cosa, sino que me parece muy importante. Muy poca cosa, porque hay un presidente hombre, hay 10 ministros hombres, bueno, hay el 80% de los legisladores hombres. Bueno, perdón, Alejandro, no te quise interrumpir. Pero lo hiciste. Sí, perdón, pero no son cosas que no es poca cosa, sí, es muy poca cosa. No es poca cosa, porque antes no pasaba y ahora pasa. Y ahora es muy posible que haya una presidenta mujer de un partido o una presidenta mujer del otro partido. Es verdad, eso es clarísimo. Un panorama absolutamente nuevo. ¿Está? ¿Y cómo? Naturalmente. ¿Hubo una ley? No hubo una ley. Ahora, yo pienso lo siguiente, si buscamos realmente la paridad, en los términos que se plantean en estos dos proyectos de ley, entre las mujeres y los hombres para ocupar cargos importantes, ¿ustedes vieron las fiscalías? ¿Son importantes las fiscalías? Es abrumadora la cantidad de mujeres que hay ahí. ¿Vamos a poner una ley para que la mitad de los fiscales sean de un sexo y la otra mitad del otro, por lo menos? Los jueces también. Pará, no, ahora voy. ¿Ustedes han visto los jueces? Lo que me interrumpía Juan. No, lo iba a decir. Lo iba a decir en la segunda parte. Pero le estoy dando ejemplos nada más, porque puedo seguir con muchos otros. Vamos a establecer, porque además no es cosa menor ser fiscal y no es cosa menor ser juez. ¿Qué va a serlo? En absoluto. Y sin embargo, hay una inmensa mayoría de mujeres en la Fiscalía y una inmensa mayoría de mujeres en el Poder Judicial. ¿Maestro? Hasta en la Corte. No quise entrar en los maestros y los profesores de secundaria, ni en los profesores de la Universidad de la República, salvo en ingeniería y alguna otra carrera, donde la inmensa mayoría son mujeres. Y uno dice, bueno, pues vamos a poner una ley de paridad también ahí. Pero por lo pronto pongamos una ley de paridad, si es que tenemos que aprobar esto, una ley de paridad entre los dos sexos para el caso de las fiscalías, que es bastante importante. Ustedes prendieron la televisión, bueno, tú, Romina, naturalmente no la prendés, estás ahí, pero la habrás visto. Las declaraciones de los fiscales son de las fiscales, no de los fiscales, porque es muy raro ver un varón haciendo declaraciones por el Ministerio Público. Son siempre mujeres, o casi siempre. Lo mismo ocurre con el Poder Judicial. Incluso actualmente en la Suprema Corte de Justicia ya hay mayoría de mujeres. A mí me parece mal, no me parece mal, pero me pregunto, si vamos a establecer una cuota para que haya paridad, con la precisión además que se establece en estos proyectos de ley, entre las mujeres y los hombres para integrar el Poder Legislativo, ¿no deberíamos también pensar en algo similar? Para, por lo pronto, y sin entrar en otros campos como lo que insinuaba Juan, para el Poder Judicial y para el Ministerio Público. Bueno, yo me lo pregunto porque realmente me doy cuenta de que es así. ¿No será que las cosas ocurren naturalmente? Gonzalo. Vos sabés que yo me encuentro como que de acuerdo con los tres, lo que es verdaderamente insólito porque dijeron cosas totalmente distintas, ¿no? ¿Estás de acuerdo con los tres? Con los tres. Bueno. Estoy de acuerdo con los tres. Ahora les explico por qué. Yo creo en la discriminación positiva, por supuesto. Venimos de una cultura que, según la tome desde los griegos o los romanos, tiene 2.500 años o 2.000 años, en los cuales el varón y la mujer cumplieron roles muy distintos. Y eso, como bien dice Juan, no se cambia con una ley o con un papel escrito. Son cuestiones culturales que están muy enraizadas en la forma de ser, de pensar de la gente, de ver las cosas. Y no cabe duda que en el mundo moderno, aquellos países que han sabido darle a la mujer el rol que puede ejercer en la sociedad, son las sociedades más avanzadas del mundo. Eso no lo puede discutir nadie. Aquellas sociedades que reprimen a la mujer son las sociedades más atrasadas. Así que yo estoy totalmente a favor, creo además en la discriminación positiva para hacer que estas cosas ocurran, no solo con las mujeres, también con las minorías étnicas, ¿De edad? ¿Ah? ¿De edad? De todo. Yo estoy a favor de que si la cultura trae ciertas cosas que impiden ir para adelante, que tú demuestres, por ejemplo, como se hizo en Estados Unidos con la gente de color, que le dicen que ellos pueden perfectamente ser un periodista, un showman en la televisión. Hasta que no lo forzaron, no apareció. El día que apareció el primer hombre de color y fue un crack, de ahí para adelante mirás CNN, está lleno de gente de color. ¿Por qué? Porque rompieron un tabú cultural. Ahora,
dicho esto, yo estoy totalmente en contra de la paridad. Me parece que el resultado paridad es un resultado tonto. No es eso a lo que hay que apuntar. Lo que hay que apuntar es a que tú rompas aquellas cosas que en la sociedad le permiten a todos los individuos, sean del género, color, orientación sexual que sea, competir libremente. Y después se pueden dar resultados, como lo que dice Alejandro, de que en la fiscalía terminen mujeres. Habría que estudiar por qué sucede eso, u otros. A mí no me importa el resultado. Lo que sí me importa es que todo el mundo tenga la oportunidad. Y en el caso de las mujeres en la política, que evidentemente es un campo que ha sido siempre un campo de varones, yo debo reconocer que esta discriminación positiva que se introdujo no dio el resultado que debería dar, ¿no? Porque no salió 30% de los políticos mujeres. Entonces, estos otros intentos, si es para mejorar la proporción de mujeres, a mí me parece que no tengo nada en contra. Me parece que está bien. Ahora, lo que sí me parece que tenemos que tener bien claro es que el resultado no necesariamente tiene que ser 50% de los diputados varones, 50% mujeres. Porque si entras en ese tipo de irracionalidad, entonces vas a tener que tener una cuota para los gallegos, una para los italianos, una para los afrodescendientes, una para los judíos, una para los cristianos, una para los ateos. Y no es así que se maneja una sociedad. No es por distribución de cuotas. Y como bien decía Leonor, tú te puedes sentir representado por alguien que no tiene exactamente el mismo perfil que tú. Entonces yo estoy totalmente a favor de la discriminación positiva. Todo lo que se ha hecho en Uruguay me parece que ha sido fantástico. En el curso de mi vida creo que la mujer tiene un rol totalmente distinto. Ayer se inauguró el Mundial de Fútbol Femenino y juegan como los dioses. En mi época las mujeres no podían jugar al fútbol o no debían. Así que yo estoy totalmente a favor de eso. Pero no con el objetivo de que todo tiene que ser 50-50. Porque entonces ahí entras en una lógica que te lleva a cosas absurdas. Perdón. Estos dos proyectos, además de la paridad de género, buscan solucionar algunas de esas trampitas, ¿no?, que se le han hecho a lo que es el proyecto actual, ¿no? Sí, yo quiero hablar sobre eso y también sobre algunas cosas que se dijeron acá. Yo tampoco aspiro a que el resultado sea 50-50. Realmente no es una aspiración que el resultado siempre sea 50-50. Lo que pasa que para transitar hacia los resultados que queremos y hacia las elecciones libres, no elecciones de voto, a cualquier tipo de elección libre, se necesitan empujes y se necesitan herramientas. Y tampoco coincido con que las leyes no solucionan esto. Esto es una cuestión cultural y social. Pero a veces la ley o este tipo de leyes son las herramientas provisorias para poder avanzar de a pasitos. O sea, porque yo no creo que el Uruguay esté tan bien como algunos creen que están, o como algunos compañeros de la mesa han dicho que están. No estamos tan bien. Las mujeres mejor. Por supuesto que estamos mucho mejor, pero no estamos bien. Realmente no estamos bien. Es importante que las leyes que se aprueben definan lo que es paridad y definan lo que es la meta y definan hasta cuándo es necesario. O sea, ¿cuál es la meta? Cuando cumplimos la meta, ¿cómo la podemos afirmar? ¿Cómo la podemos estabilizar? Después, ¿por cuántas elecciones más se va a tener este mecanismo? O se reverá o lo que sea, perfecto. ¿Y cómo hacer efectiva esa participación? Que no pase lo de la trampa, por eso estas dos leyes que se proponen, los suplentes que ingresan tienen que ser del mismo género del por ejemplo, titular ¿no? que Esa se es una de las es cosas. una de las propuestas. Porque es una de las trampas que se le hacía a la actual ley, ¿no? Exacto. Y para mí es una muy buena noticia que la ministra de Economía sea una mujer. Realmente es una buena noticia. Y es una buena noticia que Azucena Berruti haya sido ministra de Defensa. Y es una buena noticia que Daisy Tourné haya sido ministra del Interior. Porque a las mujeres se le asignan tareas y temas vinculados al cuidado siempre, en el lugar de participación que estén. Y yo quiero a las mujeres como Azucena Arbeleche en el Ministerio de Economía, como Azucena Berruti en el Ministerio de Defensa. Entonces, esos son los modelos de mujeres que quiero que las niñas vean. No la mujer que siempre está con los temas de cuidado, o los temas de infancia, o los temas de salud. No, o sea, me parece bárbaro, pero quiero que también hablen de los otros temas. Y esos ejemplos creo que son positivos, pero son únicos y muy pocos.
Muy pocos. Si vos agarrás y decís mujeres en puestos de relevancia como el de Arbeleche, está la vicepresidenta, por supuesto, pero ¿qué más? ¿Qué más? Y si vas para atrás en la historia, peor aún todavía, ¿no? Un legislador varón dice que está en contra de estas políticas de paridad o de equidad, porque dice que el elector debe ser libre para poner en esos lugares. Pero yo le quiero decir al legislador y a los legisladores que piensan como él, que los electores no son libres en un sistema así, que cuando hay políticas neutrales al género, como estas de que sean libres de elegir a quienes se quieran, estas políticas neutrales al género reproducen los marcos sociales y estructurales de las sociedades que hoy tenemos. Entonces, las políticas neutrales nunca nos van a ayudar a que exista equidad. ¿Por qué? Porque el mundo no es igual, o por lo menos el mundo occidental, en el mundo que nosotros vivimos y habitamos, no tiene un marco estructural que propicie la equidad. Por eso son importantes las políticas positivas y afirmativas, porque el punto de partida es muy desigual. Cuando el punto de partida sea igual, tal vez no necesitemos políticas afirmativas o positivas, pero hoy todavía las necesitamos. Y cuando se dice, yo voy por la igualdad y por lo tanto tengo una política neutral, no, vos con una política neutral estás replicando el orden estructural que aún tenemos. Los proyectos de ley son... ¿Estás totalmente de acuerdo conmigo? Los proyectos de ley son para el poder legislativo y de repente alguna cosa ahí ayuda. ¿Qué pasa en el poder ejecutivo? ¿Qué puede pasar en la elección de cargos de ministerios, direcciones, viceministerios? El de Gloria Rodríguez propone algo más, ¿no? Dice la integración de ambos sexos en los órganos electivos nacionales, departamentales, municipales, de dirección de los partidos políticos y en el Parlamento del Mercosur. Sí, claro, pero seguimos el Poder Ejecutivo, donde se nombra la personal de confianza de las presidencias de la República. Bueno, ahí vos podés tener todo eso con la cuota paritaria y tener un gabinete todo de varones. Bueno, está bien. No, tampoco me parece que esta discusión, si bien el disparador son estos dos proyectos de ley y el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos, me parece como más amplia que específicamente los artículos que se intentarían poner en alguna de estas dos leyes, proyectos de ley que se están estudiando. Creo que es más general y mi resumen y el concepto genérico sobre esto es... si no, cuando el punto de partida no es el mismo, si vos aplicás políticas neutras, no vas a llegar a Me quedé pensando resultado. en eso. Cuando vos decías, Gonzalo, lo de que estás a favor de la discriminación positiva, sí. ¿Qué otro mecanismo te imaginas teniendo en cuenta lo que dice Leonora? No, yo estoy de acuerdo con lo que dice ella. Lo que sí me parece que hay que tener cuidado en esto. Yo creo que se está avanzando y se ha avanzado tremendamente. Tú decís la civilización occidental, pero es mejor que todas las demás que yo conozco, por lo menos. No, bueno, pero hablo de en la que vivo. Entonces, aquí se está luchando por eso y yo creo que se ha tenido mucho éxito. Entonces, a mí lo que más me asusta de estas cosas es que algunos elementos muy radicales que empujan cosas que no son lógicas terminan generando, y yo lo veo en las generaciones más jóvenes de varones, una reacción negativa. Decir, ya basta con esto. ¿Entendés? Como si fueran, otra vez la cosa con la mujer. No, yo creo que hay que tratar de evitar, porque se trata de temas culturales. Y los cambios culturales no se hacen de un día para otro. Entonces hay que ir en una buena dirección. Yo creo que en el Uruguay estamos yendo en una buena dirección. Entiendo que haya muchas mujeres que consideran que hay que ir mucho más rápido, y estaría a favor de todo lo que ayude a ir más rápido sin generar una reacción así de estómago negativo. Y eso está sucediendo con algunas propuestas que son rechazadas. Por ejemplo, en los países más avanzados en este sentido, se da una estadística de que los varones tienden a estudiar más temas como ingeniería, y las mujeres tienden a ir más hacia temas de cuidado de la salud naturalmente, no es que esto nadie lo ha forzado ni hay cuotas de entrada. Juan me está negando eso. No naturalmente. Yo digo ¿Cómo que no es natural? ¿Qué está diciendo? Que esa división no es natural, no proviene de nada
es cultural, no natural. Bueno, sí, culturalmente, le cambio la palabra, me da lo mismo. Culturalmente, en una sociedad es posible que a las mujeres se les dé por ir por ciertos caminos y a los hombres se les dé por ir. Alguien dijo la otra vez, lo escuché en la televisión, a los hombres les interesan más las cosas y a las mujeres les interesan más los seres humanos. No sé si será cierto o no, pero si fuera así, déjalo que sea así. Posiblemente a las mujeres les interese más ser juezas o fiscales, y capaz que no lo sé, pero si sucede, déjalo que suceda naturalmente. Lo que es importante, y en esto sí, si vos ves que hay cuestiones culturales que trancan la posibilidad de que mujeres o varones lleguen a tales o cuales posiciones, tenés que luchar contra esas trancas, tenés que remover esos obstáculos. Pero una vez que los removiste, entonces deja que el juego libre, porque si no terminamos dividiendo la sociedad por pedacitos y no tiene sentido. Todo esto apunta a tipo sociedades corporativas, pero porque en el fondo, digo, a sistemas políticos corporativos. No, pero no lo que yo estoy diciendo. No, lo que decís tú no, pero este tipo de iniciativas, Leonora decía, no es la igualdad exacta. Sí, es la igualdad exacta, absolutamente exacta. Basta leer los proyectos de ley para darse cuenta de que lo que se pretende es exactamente la igualdad exacta, hasta el más mínimo detalle, con el sistema de suplencias, de proclamaciones, de los departamentos del interior que tienen. Va a haber problema por los 99 diputados, ¿no? Bueno, sí, para hacerlo exacto va a haber que poner a alguien que no sea ninguno de los dos sexos, porque es la única manera de arreglarlo. Pero volvamos de vuelta al tema. Al tema esencial. Yo personalmente creo de verdad que las cosas van ocurriendo naturalmente, que sí, que son cambios culturales que se han ido produciendo y se siguen produciendo. Lo que yo dije al principio no es algo menor. Realmente, entre los 4 candidatos más probables de llegar a la presidencia de la República, 2 son mujeres. Son 2, una de cada partido. No, pero pará, no hubo necesidad de ninguna cuota de paridad ni cosas por el estilo, simplemente son mujeres. ¿Tá? Son mujeres que tienen el arrastre de muchos hombres, por supuesto. Los otros 2 son hombres que tienen arrastre de mujeres, perfecto. No, pero eso ocurrió naturalmente, no hubo una ley que dijera, bueno, tiene que haber tantos candidatos mujeres y tantos candidatos hombres. No, ha ocurrido naturalmente. Algo que no era imaginable, yo que sé, hace 50 años, para decir. Bueno, es un cambio cultural. Bueno, perfecto, es un cambio cultural. ¿Y hubo necesidad de una ley para establecerlo? No. Y yo digo de vuelta, lo que comenzaba que Juan... La ley que tenemos ahora. Claro, no tiene nada que ver con la ley de ahora. No tiene absolutamente nada que ver con la ley de ahora. De que haya una candidata mujer en cada partido con posibilidades de ser presidente, no hay ninguna ley que lo haya dicho, ni se deriva de ninguna ley, absolutamente ninguna ley. Eso ocurrió naturalmente por un cambio cultural progresivo bueno, pero las leyes que se proponen, a mí me parecen con toda naturalidad, en los términos que se proponen, por lo menos, me parecen hasta absurdas. Pero nuevamente, si hacemos eso, si llegáramos a aprobar una ley que dijera mitad y mitad, así, la mitad tienen que ser hombres y la mitad mujeres y punto. Si aprobamos una ley así, tenemos que aprobar una ley en otras áreas. Y además aprobar leyes complementarias, porque seguramente los, como yo, descendientes de indígenas, tendríamos derecho a tener una participación también, de alguna manera, en algún porcentaje. No te van los afrodescendientes subsaharianos, afrodescendientes subsaharianos también tienen derecho a tener una cuota. Y como dijiste tú, los gallegos, para decir un ejemplo, también soy gallego un poco. Pero, pero sobre todo, si hacemos esto ahí, hagamos lo mismo en el Ministerio Público. Hagamos una paridad en el Ministerio Público y una paridad en el Poder Judicial. No es que yo lo quiera, no me parece bien hacerlo. Pero si lo hacemos en un lado, seamos consecuentes. Que tendría que hacer en otros ámbitos. Sí, para ser consecuentes. No dije que habría que hacerlo. Lo que dije es que si se hace esto, habría que hacerlo otro también. Hablando del Ministerio Público, Verónica plantea desde la audiencia, pues está en desacuerdo con ese planteo que vos hacías en la primera intervención, Alejandro. Dice, en la UDELAR, por ejemplo, hay muchas docentes mujeres, pero los grados 5 son hombres, son para los hombres. En el ámbito privado, qué fácil decir que no hay que regular si eres varón. Las mujeres enfrentamos direcciones y presentamos proyectos a direcciones que son siempre en 80% masculinas.
¿Cómo gobernamos el cambio entonces? Es muy inocente pensar que vendrá solo. Hemos peleado por nuestro lugar por décadas. ¿Por qué no lo tenemos? Por algo se llama resistencia. Las fiscales están muy relacionadas a atender aspectos sensibles y de cuidados. Allí obviamente tenemos mayoría, como las enfermerías, las psicólogas, las niñeras y las amas de casa. Y los jueces. Todo lo relacionado a los cuidados, lo cual es muy digno y graficante. Allí se nos permite tener un lugar, pero no en todos los roles se nos lo permite. Sí, en los jueces. Pero mirá que los cargos de dirección en la UDELAR no son de mujeres, de varones todos, ni mucho menos. El mejor ejemplo fácil de recordar es el de María Simón, 2 veces decana. En la facultad, 4 veces decana, 4 veces decana, perdón. En la Facultad de Derecho, de los 5 últimos decanos, 2 fueron mujeres, también. Digo, no, lo digo nada más que un ejemplo. Si ustedes ven. Pero ¿cuánto incide? A ver, hago esta pregunta. No es la historia de los decanatos, es como empezó a cambiar. ¿Por qué? Por cambios culturales naturales. No hubo necesidad de ninguna ley. La Institución Nacional de Derechos Humanos a hacer el tirón de oreja y decir, denle tratamiento a esto, pónganlo en discusión y no lo encajonen más. No será porque el 80% casi de los parlamentarios son. La Institución de Derechos Humanos no dice discutan esto, lo que dice apruébenlo, lo cual no me parece bien. Juan. Bueno, yo quiero recordar un poco cómo es el proceso de feminización de las cosas, con un ejemplo menos controvertible, que es en la ciencia, ¿no? Y pensar que en 1800 no había ninguna mujer científica. En el correr del siglo XIX aparecieron las primeras mujeres matemáticas, por ejemplo, primeras mujeres que aparecen en los libros de matemáticas mencionados por sus nombres y apellidos. En 1900 es fantástica la fotografía de los congresos de física, en donde había un panel impresionante como 50 barbudos y en el medio a Madame Curie sentada en el medio. Madame Curie, iba a decirlo ahí. Sentada con el Madame Curie. Y no solo eso, sino que Madame Curie, que había adoptado el apellido del marido, porque era una polaca, ¿no? Fue el primer ser humano de este planeta que tuvo 2 premios Nobel en ciencias. Y durante mucho tiempo fue el único premio Nobel en ciencias que existía. Y sigue siendo, ¿no? No, ya hay. ¿En ciencias distintas? No, pero en ciencias no es nada fácil. Ahora, no solo eso, sino que su hija también fue premio Nobel. Irene Curie también fue premio Nobel con su marido. Es decir, igual que se repitió el asunto. Yo creo que ese es el ejemplo de que las cosas llevan tiempo, pero ocurren. Estamos en ese proceso, pero es un proceso de siglos, ¿no? Estamos queriendo romper el dominio masculino que tiene milenios, ¿no? Entonces eso no es rápido, y por eso mismo no hay ley que lo destruya. Es decir, es un proceso que felizmente va acelerando. Es decir, porque lo que decía, en 1900 había una científica, en el 2000 hay muchísimas científicas, ¿no? Pero entonces, y el voto. Durante toda la civilización nuestra, las mujeres no pudieron votar. Es también una cuestión del siglo XX el voto. El ingreso aunque ella no lo quiera de ejemplo, en el departamento de microbiología, la facultad de química, donde está mi esposa, son prácticamente todas mujeres. Creo que hay 2 varones. En facultad de química son todas mujeres. Bueno, macanudo, llámale como quieras. Yo digo que ahí son. Y en ciencias también. Donde la de la decana además es mujer. Bueno, la mayoría de las universitarias son mujeres, o sea, en la matrícula universitaria tiene un 70%. Estoy hablando de los cargos de dirección a los cuales se hacía referencia por la oyente, ¿no? Ahora que me acordé, en la Facultad de Ciencias, Mónica, la decana, es mujer, por supuesto, y es la Facultad de Ciencias, ¿verdad? En la Facultad de Ingeniería, bueno, el ejemplo que dimos de María Simón, que además fue ministra de Educación y Cultura. También. ¿Llegó a ser con tertulia firme? No. ¿Sí? ¿Cómo no? Sí, yo tuve años con María Simón. Sí. Vos porque sos muy mayor, pero yo no me acuerdo. Pero ahí hay una cosa que a mí me gusta siempre recalcar, y es los ejemplos individuales y personales, como la decana de ciencias, como María Simón, como la directora de microbiología. O sea, y no solamente en Uruguay, en el mundo, los ejemplos de mujeres que han llegado a ocupar espacios súper relevantes no son la regla. Ojalá no tuviéramos que decir, qué bueno, la directora es mujer.
llegaremos, y yo tengo la esperanza que vamos a llegar en algún momento a que eso sea el orden natural. Que la directora sea una mujer y no tengamos que, uy, mirá qué bueno, la directora es una mujer. Será natural que la directora sea una mujer, o que sea un hombre, o que sea una persona no binaria. Tenemos que evolucionar como especie hasta que todas ese tipo de representaciones nos parezcan naturales. Pero hoy son una novedad, hoy son algo resaltable, hoy son la excepción, hoy son esas cosas que tenemos que decir, bueno, pero están pasando. Pero ¿sabes qué? También es real que esas mujeres, inclusive yo que estoy acá en este espacio, no somos la generalidad. Pertenecemos a un porcentaje de la población que tiene acceso, que tiene recursos, que tiene la posibilidad de llegar a determinados espacios y a determinados lugares. Los hombres también. Pero hay un montón de mujeres que la realidad de ellas no la estamos compartiendo día a día y que no son mujeres excepcionales, porque además no hay por qué ser una mujer excepcional. Todas las mujeres comunes, tenemos que tener ciertos espacios que hoy no tenemos. Entonces también a veces poner estos ejemplos de decir, pero fulana llegó, vos podés. No, fulana llegó, pero vos no podés. Seguramente vos no puedas, aunque quieras y aunque te esfuerces, aunque te revientes. Le pasa a los hombres también. Puede ser que también le pase a los hombres, pero a las mujeres les es más difícil. Cada vez menos. Eleonora, ojalá, sí, Eleonora, cada vez menos y sin leyes. Sin leyes que establezcan que tienen que ser de los 99... Pero Alejandro, difícil, tiene que haber 49 de uno, 49 del otro y alguien que no sabemos. Esta ley es una herramienta... no quiero usar la palabra menor, pero en realidad en cuanto al tema genérico es algo menor que se utilice una ley como herramienta o que se quiera mediante esto impulsar o propiciar la participación de las mujeres en la política. Yo lo celebro porque por lo que dije anteriormente, pero no es el core del asunto que haya una ley y que con una ley vayamos a solucionar las cosas. No vamos a solucionar la cultura y la sociedad con una ley de participación política de las mujeres. Pero son las pequeñas cosas que a veces se hacen necesarias. Sí, pero Eleonora, dale unas palabras de aliento a las mujeres también, porque yo creo que se está avanzando en una dirección correcta y a una velocidad bastante razonable. Yo le tengo por la miedo. Lucha de todas nosotras. Por la lucha, por cierto. Y esta es parte de la pero lucha. Cuidado. Y porque nuestras hijas tienen ya la cabeza distinta. No, y nuestros hijos también. Y es muy bueno. Pero a ti no te da miedo generar una reacción que retrase este proceso evolutivo. No me da miedo. No me da miedo porque esa siempre fue la excusa y el freno para que sigamos avanzando. Es un argumento. Yo quiero decir una sola frase. Muchas de estas cosas son hijas del capitalismo, porque el capitalismo no es estúpido y sabe que hay una enorme fuerza de trabajo allí. Y de pensamiento. De pensamiento, sí.